Claro, y por eso están nuestros compañeros con invitados, chicos. Sí, vamos a indagar sobre la política exterior del flamante gobierno y para eso le damos la bienvenida aquí a Alejandro Laurnagaray, es especialista en relaciones internacionales por la UADE. Bienvenido, ¿cómo va? Un placer, gracias por invitarme. También estamos con Emanuel Porceli, es politólogo de la Universidad de Buenos Aires y especialista en Mercosur. Bienvenido. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, vamos a empezar por uno de los hechos más llamativos, hasta históricos, podríamos decir, la ausencia del presidente de Brasil en la asunción de un presidente argentino. Emanuel, ¿qué impacto tiene esto para la Argentina y también para el Mercosur? Bueno, primero lo que hay que decir es que la relación de Argentina con Brasil ha sido uno de los vectores de la política exterior argentina de los 40 años de la democracia, ¿no? Y eso es algo que hoy por lo menos tiene un signo de pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar? Por supuesto, la presencia o la continuidad del embajador Scioli intenta ser como una especie de parche que busque atenuar ese ruido entre Milei y Lula, pero efectivamente, digo, hoy no tenemos certezas, digamos, de cómo va a evolucionar, ¿no? Digo, hay alguna gestualidad, la presencia, el viaje de la canciller Mondino pareciera ser un indicador de eso, la propia invitación de Milei a Lula que venga el 10 de diciembre va como en un sentido y luego la presencia de Bolsonaro va en otro, ¿no? Entonces es parte de una situación que hoy no está, digamos, no está resuelta. Emanuel, hay una línea de pensamiento que indica que Lula no vino por las cosas que le dijo Milei en la campaña. Le dijo corrupto, ladrón, comunista, etcétera. Otra forma de pensarlo es que Lula es un hombre muy pragmático que tiene dentro de su gobierno a personas que lo antagonizaron duramente durante años al punto de llevarlo preso. ¿Lula está esperando en realidad definiciones de Milei sobre el Mercosur? En la campaña Milei habló de eliminar el Mercosur como unión aduanera. ¿Puede ser que esté esperando definiciones de fondo en ese sentido? Bueno, por un lado en la campaña habló esto que vos decías y por el otro lado también la canciller Mondino hace unos días le pedía al presidente saliente Alberto Fernández que firmara el acuerdo Mercosur-Unión Europea, con lo cual ahí volvemos a esa tensión entre el pragmatismo y el uso doméstico del Mercosur, ¿no? Digo, a mí me parece interesante pensar cómo algunos elementos de la narrativa sobre algunos temas internacionales, digo, la situación del Mercosur, la situación de Venezuela, la oposición o la contraposición con Lula, fueron elementos que se usaron para la política doméstica, ¿no? Y cómo eso va a afectar la dimensión de la relación bilateral es algo que no lo tenemos claro. Lo que sí hay que decir es que atrás del Mercosur, o atrás de la posibilidad de desmantelar el Mercosur, que no es algo de un día para el otro, hay actores de la política real y de la economía real que inciden sobre eso, ¿no? Entonces ahí me parece que, por lo menos ahí, volvemos a los signos de pregunta. Sí. Lo que sí, y con esto cierro, lo que sí me parece importante es que lo que puede haber es una reapertura de la discusión sobre el arancel externo y sobre el proteccionismo del Mercosur. Eso sí creo que es posible. Y otra delegación que apareció como muy desapercibida, con muy poca presencia, sin demasiada importancia, es la delegación de la República Popular China, ¿no? Hablando de un socio comercial estratégico de la Argentina desde hace mucho tiempo, muy importante y de mucha influencia también en la región. Alejandro, ¿qué podemos decir también sobre esta ausencia? Sí, por supuesto. Bueno, estamos hablando de los dos principales socios económicos del país, ¿no? De Brasil y de China. Por supuesto, mandó un representante, bueno, un miembro no menor, ¿no? De la Asamblea Nacional Popular de China. Pero, por supuesto, a ver, con las declaraciones que ha hecho Milei sobre China, el alineamiento automático, que esto hay que decirlo, con los Estados Unidos, similar a la política exterior del menemismo durante los años 90, sí. Y bueno, las acusaciones que ha hecho sobre la República Popular China, por supuesto que han enfriado esas relaciones. No se hablaban, Milei decía, voy a cortar, no voy a tener relaciones con este país, pero obviamente que pasarían a un nivel de enfriamiento. Pero hay que ver, porque el mundo ya no es el de los 90, ni siquiera es el de los principios del siglo XXI. Estamos en un sistema multipolar. En las relaciones internacionales hay un nuevo equilibrio de poder en el mundo donde tanto los Estados Unidos, también Rusia y también China están equilibrando el sistema internacional. Hay un reacomodamiento geopolítico en el mundo donde China tiene un rol cada vez más importante. China es el principal socio comercial de más de 140 países hoy, ¿no? Y siendo la Argentina uno de ellos, y gran parte de las exportaciones primarias nuestras van hacia ese país, aunque tenemos un déficit comercial, pero es fundamental la relación bilateral con China y hay que ver
a qué nivel nos perjudica ahora este aislamiento automático que en la historia se llamaba panamericanismo, ¿no? Versus el latinoamericanismo. Bueno, hoy la Argentina nuevamente en esa política exterior pendular abraza la política exterior de los Estados Unidos, dejando a un lado, esto hay que decirlo claramente, los intereses nacionales propios, ¿no? Alejandro, en este sentido, el mundo, vos decís, no es el de los 90. Y yo te diría que tampoco la Argentina es la de los 90. La Argentina se ha ido convirtiendo cada vez en un país más débil. Se vienen vencimientos con organismos multilaterales. Con el Fondo Monetario Internacional, la Argentina necesitaría poder echar mano al swap vigente con China. Por ejemplo, la Argentina se puede dar el lujo de tener una política exterior principista, de decir, nos abrazamos al mundo libre, como ha dicho Javier Milei, nos alineamos con Estados Unidos, no tratamos con comunistas. ¿Es un lujo que la Argentina se puede dar? No, por supuesto que es un lujo que no se puede dar la Argentina, pero justamente lo que quiero explicar claramente es que en el alineamiento automático con el interés nacional de otro actor, se dejan de lado los propios intereses tradicionales de política exterior. Entonces, el enfriamiento de las relaciones con China pueden derivar en mayores conflictos o en perjuicio de nuestro país, de nuestra economía y de tener que endeudarnos aún más con los acreedores que nos reclaman hoy simplemente por el hecho de tener ese alineamiento, como lo estamos viendo y como fue claro hoy, ¿no? En el mensaje y en los abrazos que se dio Javier Milei. Y digo, en términos del mundo actual, la política exterior argentina que se plantea en los inicios, hay que ver si cambia, porque en un momento puede decir, bueno, estoy acorralado y la verdad tengo que ir a visitar a Xi Jinping y a pedirle que me destraben los swap, como hizo en su momento Macri, que fue a dejarle flores a la tumba de Mao. Sí, sí, claro. Inolvidable. Bueno, entonces hay que ver el sistema internacional, acá el colega lo va a ver claramente también, Bolsonaro constriñe. ¿Cómo? Bolsonaro, por supuesto. que decía de todo contra China, terminó sentándose en los BRICS sin ningún tipo de inconveniente porque, digamos, están los intereses económicos de un país y detrás de eso las presiones. Igual la pregunta es, ¿qué es el mundo libre? ¿No? Porque digo, ahí hay una construcción simbólica de algo que no... Digo, el mundo libre es Bolsonaro, nombres, Zelensky, Orbán. Israel y Estados Unidos. Pero Israel, Estados Unidos dijeron las democracias europeas, Australia y Nueva Zelanda. Mondino puso esos nombres. Perfecto. Ahora, eso va en un sentido que rompe con algunos elementos, yo insisto, de la dicotomía entre lo que Milei dice puertas hacia adentro, de cómo se va a intentar mover en el escenario internacional. Digo, ahí hay una tensión que va a estar todo el tiempo presente, ¿no? Porque el mundo libre, ¿es Biden o es Trump? ¿Es la OCDE y pedir el ingreso de la OCDE o es estar en contra de la Agenda 2030? Total, ahí vamos. Pero me das pie también para agregar un elemento más, porque si se quiere la presencia más rutilante sin dudas es la de Volodymyr Zelensky, ¿no? El presidente ucraniano, que paradójicamente aparece un tanto enfrentado a Donald Trump, ¿no? Más asociado, más alineado con Joe Biden en su estrategia bélica, un Donald Trump que promete, si llega nuevamente a la Casa Blanca en 2024, poner en suspenso por lo menos la guerra en Ucrania, y eso también termina llamando en algún sentido la atención. Sí, por supuesto. A ver, tenemos, que es uno de los obsequios del posmodernismo que nos da en esta época, ¿no? Tenemos una mezcla, lo que bien decían del alineamiento en los países, estamos hablando de la civilización occidental, ¿no? En términos de evitar ese multipolarismo o ese equilibrio de poder, contener a Rusia y a China, ¿no? A Estados Unidos, europeos, Australia, Japón, Israel, etcétera, etcétera, buscando que países de menor envergadura se alineen, provean los recursos naturales, las materias primas, el agua, etcétera, etcétera. No, hay que dejar de lado eso porque es fundamental. Por eso mandó a la Secretaria de Energía a los Estados Unidos, ¿no? Bueno, por un lado eso, y por otro lado la nueva internacional reaccionaria, estas ultraderechas que según cada país, tienen una forma diferente, ¿no? Tenés a Trump, tenés a Orbán, que son nacionalistas, conservadores, ultraderechistas, que tienen unas formas muy, extravagantes o violentas, y después tenés otras ultraderechas como Bolsonaro e incluso la nuestra, que no es nacionalista. Porque si hay algo de lo que por lo menos por ahora, en toda la previa, en la campaña, en estos años y en estos primeros pasos, no vemos una ultraderecha nacionalista. Por lo menos, Alejandro, en la persona de Javier Milei. Exacto. Y da la impresión de que Victoria Villarruel representa otra cosa, tal vez.
Estamos hablando tal vez de un fenómeno ideológico, pero un fenómeno ideológico muy unipersonal. Sí. Sí. Pero Sí, tiene alineamientos internacionales, ¿no? Sí, claramente. El alineamiento, históricamente, cuando los países de Latinoamérica, que no son considerados por las potencias y los líderes occidentales como parte de Occidente, ¿no? Son considerados como otra civilización en términos de inferioridad a los latinoamericanos, porque si hay algo que caracteriza a algunos líderes, bueno, de Trump y otros, ciertas características racistas, ¿no? Por decirlo de cierta manera, bueno, es buscar el apoyo o el alineamiento de estos países de América Latina, pero para que beneficien a los intereses de las grandes potencias. Utilizarlos, ¿no?, como fuente de recursos y de poder para contener a las otras potencias. Y el país de Latinoamérica que no sepa entender o tomar las decisiones para ver que el mundo ya no es liderado por Occidente, bueno, tanto en términos domésticos como internacionales, va a sufrir esas consecuencias. Y eso es lo que yo, lamentablemente, pienso que puede llegar a suceder. Veremos qué pasa con las primeras medidas y cómo el sistema, este nuevo equilibrio de poder, acomoda o no la política exterior de la Argentina, ¿no? Porque hay un sistema que constriñe, que guía las reglas y las reglas las determinan los grandes poderes. Yo quisiera preguntarte, Emanuel, por la cuestión de los BRICS, que está planeando en todo esto. Estamos hablando de Brasil, sí, estamos hablando de China. Hubo un primer pronunciamiento por parte de Milei, que no iba a negociar con comunistas. En determinado momento, Diana Mondino a mí me sorprendió un poco y dijo, es una cuestión que vamos a reevaluar. Me pareció que abría una puerta. Rápidamente la cerró, dijo, no vamos a entrar a los BRICS, nunca estuvimos, un tuit. Nos entra, fin, creo que puso. Bajó la orden. A lo Adorno. Bajó la orden. Sí. Está India también, que también es un socio comercial importante. Y los BRICS son una fuente de financiamiento para inversiones que el Estado Nacional dice que no va a llevar adelante en los próximos años. ¿Ves alguna posibilidad de que, dado las necesidades financieras de la Argentina, que en algún momento va a haber que alguien va a tener que sentarse con China? Tenemos deuda con China. ¿Vos ves que esto es una puerta definitivamente cerrada o ves allí la posibilidad de un giro pragmático que reabra la cuestión? Es especulativo, lo sé. Es especulativo, sí. A ver, a mí me parece interesante este contrapunto que hacen, ¿no? Es decir, un tuit que dice, nos vamos de los BRICS, ¿no? Desconociendo, mejor dicho, no ingresamos, sí, más que nos vamos, desconociendo que atrás de eso hubo un proceso negociador en donde estuvieron China y Brasil participando de ese proceso. O sea, Argentina postuló con un conjunto de, si no me equivoco, 40 países, seleccionan 4 o 5, ¿no? Digo, entonces, ahí hubo una capacidad de ejercicio de cierta influencia para poder ser seleccionable, ¿no? Y poder entrar. Y por el otro lado, la contraposición de eso es vamos a pedir el ingreso a la OCDE, ¿no? El ingreso a la OCDE es un proceso que se podrá iniciar ahora y que podrá llevar 4 o 6 años. No es ingresamos mañana. Sí, que también, ¿qué implicancias tiene? Claro, entonces, bueno que expliques esto. Por eso quería jugar ese contrapunto. Mientras que la discusión sobre el ingreso a los BRICS implica la posibilidad de obtener financiamiento, la posibilidad de ampliar mercados, el ingreso a la OCDE tiene que ver con compartir políticas públicas. Digo, ahí es un sello de calidad. Ahí no hay financiamiento. Políticas ambientales. Políticas ambientales, vuelve a aparecer esa tensión Tema entre... menor, ¿no? Para este gobierno. Claro, vuelvo a hacer la pregunta de qué es el mundo libre. Si el mundo libre es la OCDE, hay un conjunto de cuestiones que la OCDE plantea que el gobierno de Milei o que Milei no dice compartir. Entonces volvemos a esa tensión, ¿no? Aclaremos que es la OCDE, ¿no? Para quienes nos están mirando en este momento, es un pool, un conjunto esencialmente de países ricos. Sí, de ingresos medios ya a esta altura, sí, también, algunos, ¿no?, ingresos medios. Está Chile entre ellos, de la región, como para tomar una referencia. En cambio, los BRICS, bueno, son países emergentes, potencias también nuevas, fundamentalmente China, Rusia, India por allí y Brasil aparecen ahí. Claro, el ingreso de Argentina es una gran oportunidad y la comparación que vos estás haciendo también es muy interesante porque primero que hay que esperar en el caso de la OCDE. Pero aparte una es una cosa, perdón, una es una cosa, como decía Emanuel, los BRICS son un grupo de potencias emergentes que representan alrededor de 1/3 del PBI del mundo, con potencial de crecimiento, con un nuevo banco de desarrollo presidido por Dilma Rousseff. Y lo otro es un sello de calidad, digamos, no es mucho más que esto. De estadísticas. Bueno, se impulsó este impuesto. Estándares, ¿no? Se puede impuesto a las grandes fortunas, a las grandes
grandes empresas, para evitar la fuga, los paraísos fiscales, pero bueno, todo muy... Si tenés tus cuentas acomodadas, te puede habilitar mejores tasas a la hora de, digamos, como sello de calidad, mejores tasas a la hora de buscar financiamiento internacional, pero no te da el financiamiento internacional. Hay una diferencia muy clara con el financiamiento de los organismos occidentales al de los BRICS. El condicionamiento que hoy tenés por el lado occidental y la falta de condicionamiento, o sea que es una mejor oportunidad el financiamiento para proyectos de infraestructura o mismo para cuestiones de deuda, para hacer frente a los vencimientos nuestros, que no tendrías el condicionamiento que hoy tenés con el FMI, y eso es fundamental. Por eso yo observo que un alineamiento automático con Occidente en términos del sistema internacional no es lo más favorable para los intereses nacionales, ¿no? Además, lo que es notable también que algunos países de la región que tal vez tienen otra orientación ideológica tampoco están yendo en ese sentido, y voy como ejemplo en lo que está haciendo Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, que hace tiempo en realidad viene tensionando el Mercosur porque quiere un acuerdo de libre comercio con China, que está en las antípodas de su pensamiento, pero igual lo impulsa. Yo quisiera cambiar un poquito el ángulo, el que quiera tomar la pregunta. El alineamiento de Javier Milei es con Estados Unidos, todo lo que mencionamos, y entre otros países, el que menciona en segundo lugar es Israel. Y reivindican muchos aspectos de las políticas de los años 90. La política exterior de los años 90 también implicaba un alineamiento automático con Estados Unidos, las relaciones carnales, todo lo que conocemos. ¿Esto vuelve a convertir a la Argentina en un foco de tensiones geopolíticas que lo podría ser susceptible de algún atentado? A ver, es parte de las intrigas. Yo pues ¿no? solo tiré... Sí. Hagamos un cachito cada uno, dale. Tranqui 120. No, digo, efectivamente te pone en un escenario, te pone a discutir unos temas que no son tu agenda. Digo, ni Ucrania es nuestro tema de agenda de política exterior, ni la situación en Medio Oriente es un tema de política exterior de la Argentina. Y tampoco al mundo le interesa tanto lo que la Argentina tenga para decir al respecto. Justamente, a ver, el alineamiento con Israel está atadísimo al alineamiento con Estados Unidos. No existe en la historia una relación tan cercana y tan estrecha entre dos naciones como Estados Unidos e Israel. Pero con un punto, ¿no? Discúlpame. Sí. Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, trasladó su embajada a Jerusalén, cosa que no es del gusto de Joe Biden, quien sin embargo decidió no desandar esa decisión. Exacto. Milei dijo que quiere hacer esto. Vuelvo a la pregunta que planteaba Martín. ¿Esto es un pro-norteamericanismo de cuño estándar o es un pro-norteamericanismo trompista? Para la política exterior de los Estados Unidos, cualquiera de los dos va a ser beneficioso para ellos. Sí, también, pero si quiere trasladar la embajada a Jerusalén, tal vez Biden le dice, Javier, bueno, banca un poco. Bueno, bancará un poco. Si el año que viene ganan los republicanos de vuelta, lo hará. O sea, hay algunos vaivenes, hay lineamientos clásicos de la política exterior norteamericana, como es el interés de tener de aliado fundamental a una potencia nuclear, militar y geopolítica clave como es Israel en Medio Oriente. Y justamente, y el alineamiento, el apoyo, los abrazos que se dio con Zelensky hoy también tienen que ver con el alineamiento con los Estados Unidos. Estados Unidos tiene tres focos fundamentales hoy, que esto viene a la teoría clásica del Rimland de la geopolítica, que es bordear, contener, hacer un cerco sobre Rusia y China por Ucrania, en Medio Oriente con Israel y en el estrecho de Taiwán. Ahí tenemos el otro conflicto que por ahí en unos años estemos hablando, tal vez, Dios no quiera, de una guerra. ¿Vos estás seguro que Javier Milei hila tan fino? No. Bueno, alguien lo debe hacer. Es la palabra automático. La palabra automático va más allá de poder o no hilar fino. Al hilamiento automático es, vos vas para allá, yo voy para allá. Vos me pedís que yo me abrace con Zelensky, me abrazo con Zelensky. ¿Qué ventajas tiene para la Argentina esto en términos económicos, financieros, comerciales, de inversión? Hay una cuestión que planteó Alejandro que es clara, digo, el escenario electoral de 2024 en Estados Unidos. Digo, hay dos elecciones que para el año que viene son centrales para la región y para el mundo. Una es la de Estados Unidos y otra, para nosotros, es la de Uruguay. Claro que sí. ¿No? Claro. Entonces, efectivamente, posiblemente todo esto que hoy nos parece que no tiene mucho sentido en términos de no te pido tanto, ¿no? Si es Biden, en un posible segundo gobierno de Donald Trump sea
digamos, me subo al carrito del vencedor y eso le permita, digo, ya Trump forzó la situación en el Fondo Monetario Internacional para facilitar el crédito a Macri. Digo, ¿por qué no lo volvería a hacer? Vos decís, especulás con la posibilidad de que Javier Milei espere a ese momento para que ahí sí, efectivamente, haya algo para Argentina desde ahí su podría visión, haberlo, su mirada. exacto, ahí Algo podría que haberlo. hizo Trump con Macri. Pero sí, pero ese algo termina en mayores condicionamientos y mayores problemas a futuro para la Argentina, como fue ese préstamo. A ver, hay una cosa que hay que tener en cuenta que poco se analiza, ¿no? El rol de los grandes actores para condicionar y tener injerencia incluso en las elecciones de los países menores, en el financiamiento de las campañas de los candidatos, ¿no? Los actores transnacionales, que es otro que en las teorías de relaciones internacionales tienen muy en cuenta, los grandes fondos de inversión que son accionistas mayoritarios en todas las empresas de Occidente. Hablamos de BlackRock y todos los fondos que muchas veces se mencionan. Bueno, la injerencia que tienen en los gobiernos de América Latina, en el Congreso de los Estados Unidos, en las políticas económicas de los países, van en busca de los fondos de jubilaciones, van en busca de los recursos naturales, van en busca de todo. Y estos fondos también han apoyado a los candidatos de derecha en América Latina. Y la Argentina no es la excepción. Sí, es notable. Bueno, apareció por allí otra figura que para la mayoría de las argentinas, los argentinos, es un desconocido, un ignoto. Hablamos de Víctor Orbán. No pierden el tanto, presidente No se pierden No se tanto pierden demasiado. tampoco. No. Pero, y, bueno, Interesante conocerlo, siempre saber es mejor, sí, pero... y al revés. Tal vez es mejor conocerlo, Sí, porque no. si hay una identificación Era una humorada, con él, era una humorada. ¿Qué tenemos para Bueno, decir acerca de Orbán? Víctor, bueno, es un primer ministro de Hungría, nacionalista, conservador, antiderechos de las minorías sexuales, antimigración, es el ultraderechista con tinte racial. Vos decías hace un ratito, ¿no? Que no se mezcle la raza húngara con los inmigrantes. Es el ultraderechista de manual que conocemos en los últimos años, ¿no? Con varias similitudes en ese caso con Donald Trump, pero bueno, ha sabido encauzar moderadamente la cuestión económica en Hungría y por eso está en el poder hace tanto, bueno, control de la prensa, Anti-Unión Europea. Anti-Unión Europea, es parte de la internacional reaccionaria. Pero es fuerte porque no vinieron muchos primeros ministros, muchos mandatarios, y vino Orbán. Sí, o sea, había algún tuit dando vuelta que es la Comic Con de los villanos, ¿no? Y estaban una foto donde estaban todos. Efectivamente, digo, lo que viene de los líderes europeos, la selección de líderes europeos que tenemos es Zelensky y Orbán, digamos. Es que este es un punto muy interesante. Quienes no estuvieron de esos líderes de ultraderecha europeos son Marine Le Pen y Giorgia Meloni, a quienes uno advierte haciendo, en el caso de Le Pen, un lento viraje, en el caso de Meloni, uno más veloz, me parece, hacia posiciones conservadoras más tradicionales. Y uno se pregunta si esta tensión entre dogmatismo y realidad de gobernar un país frágil como es la Argentina, no lo va a llevar a Milei por ese camino. Ahora, los primeros gestos son rodearse de los villanos del barrio, digamos, ¿no? Sí, ahí es interesante el caso de Meloni, ¿no? Porque, de hecho, su discurso ante Unión Europea, la Unión Europea lo resuelve diciendo, bueno, mirá que hay ciertos fondos de la propia Unión Europea que, bueno, si no estás de acuerdo con estas políticas, sos libre de que Italia no los reciba, digamos. Y eso un poco reordena también, aparece ese pragmatismo. En este caso, en el caso de Milei, la pregunta es, ¿quién es el que pone la zanahoria? ¿No? Porque no va a ser el Mercosur, no tiene el Mercosur esa capacidad, digamos. Bueno, es China. Claro, es Brasil, ¿no? El gigante es que China. tenemos al lado que puede hacer tambalear la economía argentina en 2 segundos también. Claro, pero digo, en términos de financiamiento, sí, los dos grandes. Tenés Estados Unidos o China, ¿no? Claro, pero son financiamientos distintos, sí, ¿no? Digo, claro, en el caso de China, vos lo que tenés es un financiamiento que podrá venir en clave de infraestructura, de obras para infraestructura, podrá venir en clave de seguir fomentando el comercio exterior, especialmente basado en commodities, en lo que tiene que ver con nuestras exportaciones. En el caso de Estados Unidos tendrá que ver con cómo se rediscute la situación del fondo, etcétera, etcétera, y el peso específico que tiene Estados Unidos en el board. Y por el otro lado, Brasil. Sí.
¿no? Bueno, En términos industriales. En ese caso, que es una de las claves de las grandes disputas de hoy, está en medio de eso se juega la disputa monetaria entre las grandes potencias, ¿no? El rol del dólar, el rol del yuan. Entonces, todos los países, todas las regiones están en medio de estas disputas comerciales, económicas, monetarias, por los polos, por la Antártida y el Polo Norte, donde la Argentina ahí tiene un rol muy importante. Recuerden el conflicto, el incidente que hubo con la posible instalación de una base de logística de China, que Estados Unidos la vetó, incluso con el gobierno saliente, hay que ver qué pasa. Digo, la capacidad de presión de los Estados Unidos, que venía observando en estos últimos años cómo perdía a América Latina en manos de China, bueno, hizo ajustar las clavijas y ahora tener una injerencia mayor en los países de América Latina. Hablas de Antártida. Sí. Yo pregunto por Malvinas. Sí. Hubo declaraciones polémicas de Sí, por Diana supuesto. Mondino. Yo creo que poco profesionales desde el punto de vista de la diplomática, confundiendo deseos, intereses y derechos, sin que después terminara de aclarar nunca a qué se refirió cuando habló de derechos de la población británica implantada en las Malvinas. Bueno, y hay otro elemento para considerar respecto a la cuestión de Malvinas, es quién va a ser el embajador argentino en Malvinas, que es Jorge Forí, ¿no? Y con el antecedente del acuerdo Foradori-Duncan, ¿no? ¿Se acuerdan que fue famoso porque... claro. Porque sí, lo que se dijo en un libro es que el embajador argentino había bebido de más y comprometido cosas que Sí, no debía. La Claro, verdad es digamos, esta. entonces, y eso como parte, digamos, parte de esa fue durante la gestión de Forí como canciller. Entonces la presencia de Forí en la embajada en el Reino Unido pareciera que va como en el mismo sentido de tener un buen diálogo con el gobierno británico. Bueno, las Malvinas, que son de facto e ilegalmente condenables en todo el mundo, con casi una base de la OTAN, por supuesto. Bueno, lo que sí seguramente observemos, como dice acá el colega, es un enfriamiento del reclamo, un relajo del reclamo sin formalmente dejar de presentar o que figure el reclamo por sentarse a negociar por la soberanía de Malvinas. Pero sí, vamos a ver en los hechos un relajo y mayor permisividad en las acciones del mundo anglosajón, ¿no? Chicos, es verdaderamente un lujo tenerlos acá. Muchísimas gracias por venir. Por favor, gracias. Buenas tardes a todos, gracias. Ahora seguimos con más información con Agus y con Ari.